Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pues si nos pudiera comentar, o sea, básicamente estamos en un foro que cualquiera estaría así como encantado de estar. Cualquier persona le encantaría saber qué onda con las ciudades. Entonces, básicamente en su experiencia, pues básicamente qué es lo que más ha aprendido de las ciudades y que también hasta preparó un libro de los errores, justamente. Sí, lo primero que siempre he expresado es, imagínense, las ciudades son el invento más grande del ser humano, el gran invento del ser humano, la gran invención, porque desde hace más de 5.000 años se vienen evolucionando, desde las primeras aldeas de 300, 400 pobladores, hasta hoy megaciudades de más de 40 millones de habitantes. Y en las ciudades, que son el gran, digamos, el gran nido de los inventos, se han inventado prácticamente todos los otros inventos de la humanidad. Entonces, eso es para primero llevarlos, digamos, a la pasión por las ciudades, a la importancia y la trascendencia de las ciudades. Hoy, además, en América Latina, entre el 75% y el 80% de la gente vive en ciudades, pequeñas, medianas, grandes ciudades. Entonces, somos un continente y el más denso en ciudades, en población de ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Los problemas y las soluciones en su mayoría están en las ciudades. La gran huella además que las ciudades hacen a los territorios rurales impacta en doble sentido. Y por eso todo este contexto para decir, hablar de las ciudades, pensar de las ciudades, discutir acerca de las ciudades es absolutamente trascendental. Y en segundo lugar, que eso no es un tema de los alcaldes, eso no es un tema de los gobernadores, eso no es un tema de los secretarios y de los funcionarios, de los regidores, de los concejales, eso es un tema de todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, he venido trabajando más de 35 años, primero como periodista y posteriormente como alcalde y como gobernador, alcalde de la ciudad de Medellín, en Colombia, y gobernador del departamento de Antioquia, del cual Medellín es la capital. Y allí hemos, creo yo, aprendido mucho y por eso hoy estamos aquí en Habitat Latam, en Guadalajara, con esta impresionante y muy importante invitación de la Universidad de Guadalajara y de la ONU para hablar de las ciudades y para escuchar sobre las ciudades. Y presentar los 2 primeros capítulos de ese libro que espero presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo, acerca de los 10 errores que cometen más comúnmente y seguimos cometiendo en las ciudades y en el desarrollo de las ciudades y que son más graves, que impactan más. Entonces, los 2 primeros capítulos y espero ya terminar el libro para presentarlo en la FIL. ¿Es su primer libro sobre ciudades? Es el primer libro sobre ciudades, ya he escrito otros 2 libros, uno sobre el objetivo global de la esperanza de vida como el objetivo que es el resumen de todos los demás. Y otro libro, digamos, más personal, en unas conversaciones con mi hermano Guillermo, que murió asesinado en Colombia por la guerrilla de las FARC en principios de los años 2000. Okay. Y quería preguntarle justamente en este mismo tema de este hilo conductor de las ciudades, si Medellín es la nueva Curitiba, ve que antes todo el mundo quería ir a Curitiba para ver ese laboratorio viviente. Bueno, no me gusta comparar unas ciudades con otras porque es un poco injusto, odioso, pero lo que sí puedo decir es que Medellín, sin ningún lugar a dudas, hoy representa al mundo 2 aspectos. Uno, una gran transformación increíble. En el transcurso de 20, 25 años, Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a ser, como usted lo dice, y con orgullo lo podemos decir, un laboratorio de ciudades, un laboratorio de buenas prácticas. Y uno de los elementos fundamentales de esa transformación de Medellín es la combinación de espacios públicos en diferentes frentes, espacios públicos de tremenda calidad. Nosotros en Medellín estamos absolutamente convencidos de que el espacio público es el espacio de la equidad y que el gran reto del mundo es
luchar contra la desigualdad, esto es luchar por la equidad. Entonces, construyendo espacios públicos, muchos, diferentes, diversos y de gran calidad, Medellín ha ido hacia combatir la desigualdad y combatir la violencia. Miremos, por ejemplo, que espacios públicos en educación, como los megacolegios, los parques biblioteca, los ciudadelas universitarias, espacios públicos en movilidad, uno de los aspectos hoy más reconocidos de Medellín en el mundo, porque hay un sistema público de movilidad supremamente diverso y coherente. El metro, el primero de Colombia, pero también el tranvía de ruedas neumáticas, el primero de su tipo en América y el segundo en el mundo. Pero los cables hacia las zonas más altas de la ciudad, que fueron los primeros cables aéreos para transporte público del mundo y que hoy están multiplicados en muchas ciudades en diferentes continentes. Las escaleras eléctricas, también innovación de Medellín, las primeras escaleras eléctricas de transporte público, no en centros comerciales o aeropuertos, sino de transporte público en las comunas de Medellín. El sistema de bicicletas públicas y el Solobús o Metroplus, todos combinados para hacer un sistema de transporte público, porque, volviendo al tema del espacio público, el espacio público es el gran constructor de equidad, pero el espacio número uno, el espacio público número uno, y lo tenemos bien claro en Medellín, es el espacio público de la movilidad. Todos estos que he mencionado, ¿por qué? Porque eso es el espacio público que nos conecta más eficientemente y nos da acceso a otros espacios públicos y obviamente también al trabajo, a la vivienda. Pero adicionalmente en Medellín tenemos otro espacio público muy impactante, que son los jardines infantiles de Buen Comienzo. Toda una estrategia integral para lo que yo he denominado la alimentación del espíritu y la alimentación del cuerpo de nuestros niños, y distribuidos en las zonas más vulnerables de Medellín. Y podría seguir con espacios públicos tan trascendentales como las UVA, unidades de vida articulada, que también han sido originadas en Medellín y que ya se han tomado en muchas otras ciudades del mundo, y que nacieron de los tanques de agua, de los reservorios de agua para el acueducto de Medellín, que se convirtieron en unidades de vida articulada. Esto es parques para los ciudadanos en las zonas también más vulnerables y más altas de la ciudad, con equipamientos para deporte, para cultura, para educación, para formación, para el encuentro ciudadano y para el encuentro familiar, porque estas unidades de vida articulada tienen espacios tanto para el adulto mayor como para el niño, para el joven, para el trabajador. Y no podría dejar de mencionar uno absolutamente trascendental, que es Parques del Río Medellín. El proyecto de desarrollo y de planeación urbana sostenible más premiado en la historia de Medellín y en la historia de Colombia, con más de 25 galardones nacionales e internacionales. Parques del Río, el proyecto para devolverle la vida al río y devolverle el río a la ciudad y a los habitantes, para que se convierta en el gran eje de desarrollo de la ciudad y de conexión de la ciudad. Y brevemente, ¿qué sí funciona? O sea, ya nos platica lo que está funcionando. ¿Qué de plano no funciona en Medellín? Porque todo es también a veces a prueba y error, ¿no? Sí, claro, los retos siguen siendo los mismos. Hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, en términos de violencia, Medellín por más de 10 años fue la ciudad más violenta del mundo. Hoy en día ya está por fuera del lugar número 50 y del lugar número 100, pero seguimos teniendo altos niveles de violencia. Llegamos a tener una tasa de homicidios cercana a los 400 homicidios por 100.000 habitantes. La más alta del mundo, la más alta de cualquier ciudad en la historia. Una cosa verdaderamente dolorosa y aterradora. Hoy tenemos una tasa de cerca de 10 homicidios, hemos bajado de 400 a 10, pero 10 sigue siendo una tasa inaceptable. Un solo homicidio, una muerte violenta debe ser inaceptable en cualquier sociedad. Entonces, sigue el reto.
no es que hayamos llegado, porque siempre tenemos para avanzar. Y en términos de desigualdad, igualmente, hemos avanzado con las estrategias en educación, con las estrategias en salud, con las estrategias en movilidad, con las estrategias en atención a la primera infancia y en muchos otros aspectos integrales, pero todavía falta mucho. Y creo que hoy el reto de Medellín es continuar con la senda que traía y no perder el rumbo. El problema es que, y con orgullo lo decimos, en 4 gobiernos, entre los cuales está el gobierno que yo tuve el honor de presidir y el de otros alcaldes, compañeros y amigos, se diseñó y se avanzó en toda esta transformación. Porque nosotros creemos que la transformación de una ciudad y una sociedad se logra con varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. No es un solo gobierno. Y eso es lo que pasó en Medellín. Pero si se pierde ese rumbo, entonces se puede desandar el camino que ya hemos recorrido. Muy interesante, ayer nos comentaba que Guadalajara y Medellín se parecen y que Antioquia y Jalisco se parecen. ¿En qué se parecen? Ave María, eso para mí es interesantísimo y es claro y es apasionante porque mire, ojo, entiéndame, no voy a dar cifras exactas porque es un poco de memoria, pero Guadalajara queda a un promedio de altura de más o menos 1.550 metros, lo mismo que Medellín. La parte de Medellín más grande queda a ese mismo promedio. Claro que Medellín está en un valle más estrecho, entonces la parte más alta sube más. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes y su área metropolitana tiene más o menos 4 millones de habitantes. Algo similar a Guadalajara y el área metropolitana de Guadalajara, que está conformada la de Medellín por 10 municipios y la de Guadalajara tengo entendido por 7, 8, 9 municipios. Pero además Jalisco tiene creo alrededor de 7 millones y medio de habitantes, 8 millones de habitantes y Antioquia tiene 7 millones de habitantes. Antioquia tiene 125 municipios. Guadalajara tengo entendido que tiene 120. 125, mire, exactos. Entonces, todas estas son similitudes muy interesantes. Guadalajara está en el centro de Antioquia, Medellín está en el centro de Antioquia, pero está Puerto Vallarta y nosotros tenemos también Urabá, que es el puerto en el Mar Caribe. En este caso, en el caso de ustedes en el Pacífico, pero es la salida al mar. Entonces, hay muchas similitudes, pero una de las más importantes que creo y que me llama la atención es, por supuesto, en Colombia la capital es Bogotá, en México la capital es Ciudad de México, pero Medellín es esa ciudad pujante y Antioquia ese departamento pujante que representan mucho de lo que es Colombia, lo mismo Jalisco. Sin ser la capital Guadalajara de México, es una ciudad que todo el mundo conoce en el mundo y que representa para los mexicanos y para los externos identidad mexicana. Entonces mire que hay una cantidad de similitudes que a mí siempre me han hecho, digamos, estar muy cercano a Guadalajara. Oye, y le quiero preguntar, usted hace un momento mencionó como logros la movilidad en distintas áreas, pero todo privilegiando como mucho la movilidad en distintos campos. Aquí estamos pensando en un viaducto, o sea, un segundo piso. ¿Qué le parece? O sea, ¿no rompe un poco con lo que se está usando en las ciudades, o sea, como con lo que se ha funcionado? Bueno, siempre soy muy respetuoso y cuidadoso en mencionar o en tratar temas que no he estudiado a profundidad de las ciudades. Pero lo que sí le puedo decir es, a mí, lo que sí me parece que debe ser un axioma en todas las ciudades, una verdad casi imposible de dejar de reconocer, es privilegiar el transporte público sobre el transporte privado. Y dentro del transporte público, todo lo que le he mencionado anteriormente, metro, solobús, cables, tranvía, bicicletas públicas, pero el principal y más extraordinario transporte público que tienen hoy las ciudades y que han perdido mucho, pero tenemos que recuperar, es caminar. Es el transporte público más público. No se necesita hacer nada, sino caminar. Y no contamina, pero además es saludable. Entonces,
eso es algo que tiene que darse en el diseño de la ciudad. No sigamos haciendo ciudades extendidas, que entonces cada vez tenemos que hacer más carreteras, tenemos que hacer, porque son ciudades no para la gente, sino para los vehículos. En este capítulo, en uno de los capítulos de los 10 errores más graves, trata sobre este tema y habla de la esclavitud del vehículo. Nos volvimos esclavos del vehículo, cuando lo que tenemos es que recuperar las ciudades para que sean ciudades que se puedan caminar. La ciudad de 15 minutos, de que ha hablado mi compañero amigo Carlos Moreno, coterráneo colombiano, es ese concepto muy contundente. Entonces, no me cabe la menor duda de que el futuro de las ciudades es el transporte público, y el futuro de las ciudades es todavía más, en marco del transporte público, el poder llegar caminando al trabajo, a la vivienda, a la diversión, en ese concepto de una ciudad de cercanía, de proximidad. Y hablando de su carrera presidencial, usted creo que tengo entendido que ella era precandidato, ¿cierto? ¿Alguna vez fue precandidato? Yo he sido 2 veces gobernador de Antioquia y una vez alcalde de Medellín, y he sido candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia. Y actualmente acabo de iniciar una nueva precandidatura a la presidencia de la República en Colombia, que serán para las elecciones de mayo del año 2026. Oiga, ¿y qué posibilidades tiene? Porque justamente pues está un poco convulso el entorno ahorita con los atentados que no se veían desde, tengo entendido, 2019. Sí, desafortunadamente hemos tenido un retroceso muy grande en muchos aspectos en Colombia en los últimos años, y en el aspecto de seguridad en los últimos meses gravísimo. Un atentado que costó la vida a un candidato a la presidencia precisamente, atentados terroristas contra la fuerza pública, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, que han costado la vida en los últimos días prácticamente a más de 10 miembros de la fuerza pública y 10 ciudadanos. Entonces, lo que tenemos que luchar en Colombia es por no perder muchos de los avances que habíamos tenido, pero atacando también grandes vacíos que en términos de violencia, desigualdad y corrupción todavía tenemos. Por eso, la propuesta que yo estoy y la bandera que estoy enarbolando en Colombia es la bandera de la unidad, porque el país hoy está polarizado, el país hoy está dividido, y esa división contribuye al odio, contribuye a la violencia, y además no contribuye a la solución de los grandes problemas. Por eso yo quiero ser el presidente que una a Colombia, no el que la divida. El actual presidente desafortunadamente se ha dedicado a mandar mensajes de estigmatización, mensajes de odio, mensajes de polarización, cuando el presidente debe ser el símbolo de la unidad nacional. Entonces, unir a los colombianos para que efectivamente ataquemos las problemáticas más grandes con mucho mejores resultados. Oye, ¿no teme que pase como aquí en México, que ya están como muy Estados Unidos está como queriendo intervenir con esto de que si los cárteles, que si no, con esta política de seguridad que parece que quieren ya, meter las manos en un país distinto al suyo, ¿no? Con una soberanía? ¿No será lo mismo? Porque también ustedes tienen un problema importante con las drogas, justamente. O sea, en eso creo que nos parecemos un poco, ¿no? Sí. Es que América Latina tiene dificultades similares. Los 3 grandes retos de Colombia son la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la violencia y la lucha contra la corrupción. Hay muchos otros aspectos, pero están de alguna manera ligados a estas 3 grandes problemáticas. Y esos, con respeto lo digo, son, en mi concepto también, los 3 grandes retos de México, los 3 grandes retos de América Latina en su conjunto. Entonces, lo primero es que tenemos los mexicanos y los colombianos y todos los habitantes de América Latina que abordar nuestro futuro, nuestro destino. No debe tener la injerencia de otros. Nosotros tenemos que ser capaces de abordarlo, pero ser capaces de abordarlo generando resultados para nuestros ciudadanos. No es porque eso, digamos, de alguna manera afecte a otros países, que debe ser una prioridad nuestra. La prioridad nuestra es porque nos afecta a nosotros.
es porque la violencia afecta a México. Tenemos que atacar la violencia. Afecta a los ciudadanos en México, afecta a la economía en México, afecta al trabajo en México, afecta a la inversión en México, igualmente en Colombia. Entonces, hagámonos protagonistas de nuestro destino y de nuestras soluciones. Oye, ¿y cree que tenga posibilidades reales de llegar a la presidencia justamente en este entorno polarizado como en otros países como México, igual altamente polarizado? Sí, la polarización es compleja para quienes enviamos un discurso de unidad, porque muchas veces los ciudadanos desafortunadamente están escuchando más el ruido producido por los extremos, pero ese ha sido mi devenir político como gobernador, como alcalde. Siempre he sido un hombre que ha buscado sumar, que ha buscado convocar, no dividir, y ahora no voy a cambiar. Los ciudadanos de Colombia decidirán si quieren la división, si quieren continuar el odio, la polarización tan riesgosa, tan negativa, tan peligrosa, o si definitivamente nos vamos por el camino de la unidad, de la unión. Oiga, y ya nomás por último, la última pregunta, me metí a preguntarle a Google qué hacía Aníbal Gaviria Correa, y las últimas noticias son de un caso de corrupción del 2000, al inicio del 2000. ¿En qué fue ese caso? No, eso no es un caso de corrupción para nada. Eso, lo que pasa es que los medios en muchas ocasiones simplifican y tergiversan. Es el caso de la construcción de un puente que se denominó el Puente de la Libertad. Ese puente funciona perfectamente. Las comunidades alrededor del mismo dicen que es la obra más importante de la historia. Hay que preguntarle a las comunidades, no a otros. Y eso, como siempre, es un tema que está en manos de la justicia colombiana, y yo creo en la justicia colombiana. Estamos en manos de la justicia, en manos de Dios, estamos en buenas manos. Pero el último fallo, ¿cuándo fue? En la última actuación, la Procuraduría General de Colombia pidió la absolución, y esperamos que eso se dé en los próximos meses. Pues no sé si quiere agregar algo más. Muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación sobre la ciudad. Es bastante interesante. Un abrazo a toda la gente en Guadalajara, y aquí, Dios mediante, nos seguiremos viendo, porque hay una gran relación entre Antioquia y Jalisco, entre Medellín y Guadalajara, y entre Colombia y México. Muchísimas gracias. Qué amable, ¿eh?